Creo que todos nos hemos hecho en este tiempo esta pregunta en más de una ocasión. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿En qué puedo invertir este tiempo? ¿Dónde puedo encontrar algo para hacer? Bueno, vamos a fijarnos en la Biblia en 3 cosas buenas que podemos hacer y que la Biblia nos anima, nos exhorta, nos pone por delante para este tiempo y para el que Dios nos conceda en el futuro. La primera la vamos a encontrar en Mateo, en el capítulo 5, verso 16, dice así: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El 14 decía: Ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Bueno, en primer lugar, yo me pregunté, después de haber leído muchas veces estos textos, ¿qué es un almud? Porque quizás más de uno se quedará también con esa misma pregunta. Bueno, fuimos al diccionario y allí buscamos el significado de la palabra almud. Obviamente que si no nos dijeran nada, pensaríamos que es algo donde se puede esconder algo. Bueno, el almud era un cajón para cereales que tenía una capacidad más o menos de 9 litros. Y bueno, esto era y es lo que significa un almud, aunque nosotros no utilizamos esta palabra en este tiempo. Así que nadie va a poner una luz y después taparla con un cajón. Eso es lo que quiso decir el Señor. Pero donde nos vamos a detener es en el verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. La luz de Cristo en nosotros se pone de manifiesto o se ve por medio de las buenas obras que nosotros podamos hacer y mostrarle al mundo que nos rodea. El resultado, y este sería el primer punto, el resultado de esas buenas obras tiene que terminar en una alabanza a Dios que está en el cielo. Y así es lo que dice el texto: y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, viendo esa luz que se manifiesta por las buenas obras. Así que las buenas obras terminan en la alabanza a nuestro Padre Dios que está en el cielo. En Hechos, capítulo 9, encontramos allí, en el verso 36, la historia de una muchacha llamada Jope, o Tabita. Esta muchacha se esmeraba y su intención, su esfuerzo estaba en hacer ropa y vestidos para ayudar a los pobres. Nos dice la palabra que hacía túnicas y vestidos, probablemente sin cobrar, porque si los destinatarios eran los pobres, ella seguramente no estaría sacando ningún beneficio en esta tarea. Pero ¿qué pasó? Esta joven fallece y toda esa buena obra que ella estaba haciendo queda sin poder continuarse. Pedro, que estaba cerca de aquel lugar, fue llamado y gustosamente, o siguiendo quizás la guía de Dios también, va hasta ese lugar y ya están en el velorio, la chica puesta en el ataúd, y él se arrodilla y comienza a orar. Y luego de la oración se vuelve hacia donde estaba la joven, dice unas palabras y esta joven vuelve a la vida, manifestándose un tremendo milagro de resurrección por medio del poder de Dios.
Esta joven hacía buenas obras que beneficiaban a otros, que seguramente también daban cuenta de el poder y el amor de Dios en el corazón de esta joven, ya que era una discípula, nos dice la Escritura. Pero Pedro también, siguiendo esta misma línea de buenas obras, cuando es llamado, no resiste acudir a ese lugar también para hacer otra buena obra. Y esta buena obra fue volver a la vida a esta joven y que pudiera continuar con esas obras de beneficio que estaba haciendo hacia los más necesitados. Esto fue notorio en toda la ciudad, nos dice la Escritura, y muchos creyeron en el Señor. Qué linda manera de alabar a Dios el Padre cuando hay gente que cree en Dios como su Salvador personal, que reconoce el poder de Dios, que reconoce la existencia de Dios. Y de esta manera, a través de buenas obras como se estaban realizando allí, primero por esta joven y después por Pedro mismo, el apóstol, invocando el poder de Dios, termina en un momento de salvación que pasa por arriba a las buenas obras de la joven y a la buena obra que hace Pedro también. Porque el resultado de este milagro no es solo la sorpresa de que alguien viene a la vida, sino que es el reconocimiento de que hay un Dios creador y todopoderoso que se acercó al hombre, a la mujer, y que hoy también está cerca nuestro. Así que el resultado de estas buenas obras, de estas cosas que tenemos para hacer nosotros los cristianos, que ahora vamos a ver dos condiciones más y dos características más, es y termina en que el final es que el resultado es alabar a Dios el Padre por lo que se hace. Otro ejemplo más cercano en el tiempo lo tenemos en Florence Nightingale, llamada la Dama de la Lámpara, una mujer británica que salvó la vida de muchas personas con su oficio y con las matemáticas también. Pese a su habilidad temprana con los números, Florence sintió también muy tempranamente el llamado de Dios para hacer otra actividad, y esta actividad era ser enfermera. Y ese llamado fue tan directo, tan claro, que no dudó en un momento de que ese era el lugar que Dios quería para ella. Y comenzó a estudiar, a capacitarse en todo lo que era la enfermería, hasta que en un momento, ya ejerciendo esa labor, es enviada junto con otras damas que eran enfermeras también a Turquía, para tener el cuidado de los militares que estaban peleando en ese lugar. Y una de las cosas que encontró y le llevó a dedicarse más directamente fue ver el mal estado y la falta de higiene que había en los lugares donde los soldados heridos iban para tratar de curarse. Luego de estar un tiempo allí y ver esta situación y preocuparse y pensar y tratar de ver si podía obtener alguna solución para mejorar los lugares donde los soldados y otras personas también en otros lugares eran atendidos con elementos quizás en aquella época muy precarios, era tratar precisamente de mejorar esos lugares y ver que, como vamos a notar ahora, la situación cambiara drásticamente. Ella volvió a Inglaterra y después de estar un tiempo allí, pudo hablar incluso con la reina de Inglaterra, quien escuchó su proyecto, escuchó sus ideas y también la apoyó para volver al campo de la enfermería, tanto en Inglaterra como en otros lugares, y elaborar lo que vamos a comentar ahora. Se dedicó de lleno a que aquellos hospitales
fueran lugares limpios que permitieran la recuperación de los enfermos. Ella tenía una buena posición, era rica, de familia, pero estuvo dispuesta a convivir con los pobres y con aquellos que la necesitaban más. Ella tenía clara la buena obra que Dios había puesto por delante. Luego, sus estudios y su proyecto le llevaron a determinar que casi el 90% de los soldados que morían en la guerra, en los precarios lugares de enfermería, no morían por las heridas ocasionadas en el frente de batalla, sino que morían por la falta de higiene que había en esos lugares de enfermería. Así que esto lo presentó y pudo a lo largo del tiempo ir trabajando en un proyecto que mejorara radicalmente la higiene y la limpieza en todos los hospitales. Hablábamos de que las buenas obras tienen un final que debe ser glorificar a Dios el Padre. Ella recibió un honor en base a esto, ya que recibió la Orden de Mérito del Reino Unido casi cumpliendo 90 años de edad. Pero seguramente también muchos pudieron honrar a Dios por lo que hizo esta mujer llamada la Dama de la Lámpara. En segundo lugar, las obras no solamente reconocen a Dios el Padre como tal, sino que las buenas obras ya están preparadas por Dios. En Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya o hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Un poquito antes, este pasaje nos habla de todo lo que Dios hizo con nosotros los cristianos por medio de la obra de Cristo. Y termina con este texto que nos habla precisamente de que las buenas obras Dios ya las ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Conviene aclarar acá que la salvación de Dios para todo ser humano ha requerido de una sola obra y no es ninguna obra de ningún ser humano. La única obra buena, completa, total, que permite al hombre, a la mujer, alcanzar la salvación de Dios, es la obra de Cristo en la cruz. No por obras para que nadie se gloríe de haber podido hacer esto o aquello. No, la salvación solamente es otorgada por medio de la fe en la obra de Cristo en la cruz. Por eso, en este tiempo, aunque estamos hablando de hacer cosas, podíamos detenernos un minuto para preguntarte: ¿has conocido a Cristo como tu Salvador? ¿Tú sabes que lo necesitas? ¿Que no hay otro camino para el ser humano? ¿Que no hay otro motivo de esperanza sin Dios, sin Cristo? Por eso te comparto esto que yo recibí hace varios años, que era un pecador que necesitaba ir a la cruz donde murió Cristo, confesar mis pecados, aceptarle como Salvador y recibir esa salvación que Dios me da gratuitamente por medio de la cruz de Cristo. Y la Biblia lo dice claramente: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado derecho de ser hijos de Dios. Puede ser un buen momento ahora, si quieres orar a Dios y pedirle perdón por tus pecados, y va a ser el paso de fe necesario y suficiente para que tu esperanza de aquí en más no esté en las manos de ningún medicamento, no esté en las manos de ningún hombre, no esté en las manos de ningún sistema, sino que esté en las propias manos de Dios,
de quien no vamos a poder separarnos de ninguna manera por su poder y su gracia. Las buenas obras para el creyente sí están preparadas de antemano. Una vez que creímos, comenzamos un camino donde Dios ya ha preparado las obras que nosotros podemos hacer. Y están allí. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que descubrirlas. Tenemos que estar atentos. Tenemos que saber que hemos sido una nueva creación en Cristo y estamos capacitados para hacer y andar en esas buenas obras. No precisamos nada más. Precisamos solamente estar atentos, tener la visión necesaria para ver los momentos y oportunidades que podemos hacer algo en bien de los demás, ya que, como vamos a ver también un poquito más adelante, las buenas obras ponen la mira exclusivamente en el prójimo, en el que está al lado, el que necesita de nuestra ayuda. En tercer lugar, y por último, hemos visto que las buenas obras terminan dando la gloria a Dios el Padre. Hemos visto que esas obras ya Dios las preparó de antemano para cada uno de nosotros. Y están allí, esperando que nosotros podamos caminar por ellas. ¿Te has dado cuenta en algún momento, como yo me di cuenta en algún momento, que dejé pasar la oportunidad de hacer algo bueno? Quizás era muy sencillo, quizás era muy poco esfuerzo lo que había que invertir, pero dejé pasar la oportunidad. Dios ha preparado esas obras de antemano y todavía tiene preparadas más obras para ti y para mí, pero tenemos que estar atentos al momento que se pueden llegar a producir. Tercero, las buenas obras cubren las necesidades. El último texto que vamos a compartir es allí en la carta que Pablo le escribe a Tito 3:14. Y aprendan los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos que para algunas buenas obras o para todas las buenas obras pueden requerirse un aprendizaje. A veces no fluye naturalmente las buenas obras de un corazón que sea egoísta o malvado en su visión hacia todos los que nos rodean, sino que surge y va a surgir de un corazón lleno del Espíritu Santo que no mira solamente en sí o en su familia, sino que también extiende la mirada a todo su entorno y principalmente a aquellos que necesitan de nuestra ayuda. Y es un proceso de aprendizaje que nos conduce básicamente a mirar a nuestro prójimo. La práctica de hacer estas buenas obras que Dios preparó de antemano nos abre la visión de dónde están las necesidades. Si yo no levanto la vista, no voy a ver quién está necesitado. Si estoy muy enfocado en mí mismo. Pero si empiezo a practicar estas buenas obras, voy a empezar a descubrir fácilmente las necesidades que están en los demás. A veces muy claramente, a veces muy urgente y otras veces muy ocultas, para lo cual se necesita tener esa visión de quién realmente está en una situación de necesidad. Tito fue animado en el capítulo 2, verso 7, a ser ejemplo de buenas obras. Y ahí lo relacionaba con la enseñanza, tanto a niños, jóvenes, mayores, y le decía que para que esto fuera realidad, una buena obra de enseñanza en este sentido, tenía que ser ejemplo. El enemigo no va a atacar tanto mi conocimiento teológico de la palabra, sino que lo que va a atacar y lo que se va a fijar es en lo que estoy enseñando a los demás y lo que es mi propia vida como ejemplo. Se va a encargar de agrandar las diferencias que hay entre lo que yo digo que hay que hacer y lo que yo no hago.
Por eso, para las buenas obras, tenemos que preocuparnos de ser ejemplo en lo que decimos y en lo que vivimos. Cristo también fue ejemplo de esto y nos dejó ejemplo para que, como Él hizo en todo momento, así también nosotros hagamos. Nunca hubo una discrepancia entre las palabras del Señor y su propia vida. Por medio de estas buenas obras mostramos el amor de Dios, incondicional, generoso, insistente. Y esto es lo que nos debe animar, porque es una forma ni más ni menos que de proclamar el mensaje del Evangelio y proclamarlo con la fuerza de una vida que vive lo que predica. Las buenas obras no se realizan esperando recibir algo a cambio. Las buenas obras que Dios ha preparado de antemano no están para ser utilizadas bajo ninguna forma de ganar algún dinero o beneficio. Las buenas obras que Dios ha puesto son para hacerle de beneficio al otro sin esperar nada a cambio. Hay veces que las buenas obras se necesitan hacer para cubrir urgencias. Y esa es una muy buena estrategia en el momento de que una persona está con urgencia muy necesitada, ya que seguramente la necesidad y la urgencia le hacen también estar muy sensible a escuchar la voz de Dios y también a recibir lo que Dios tiene para él. Por tanto, no descuidemos las buenas obras que son urgentes, porque es una muy buena estrategia de llegar al corazón de la otra persona con algo, con el favor de Dios, en una forma real y material, para que también pueda tocar su corazón ese amor de Dios que no solamente quiere salvarlo de esa situación en ese momento, sino también darle una salvación eterna, como vimos hace unos minutos. Un profesor de Biblia estaba enseñando a sus alumnos y el tema que tocaba para la clase que venía, la próxima clase, era acerca del buen samaritano. Y bueno, le mandó a todos los alumnos, jóvenes, chicas, chicos, que elaboraran un mensaje acerca de este capítulo donde habla de la historia del buen samaritano que muchos de nosotros conocemos. Está en la Biblia y es uno de los pasajes quizás más conocidos y más escuchados. Bueno, allí se fueron con este deber todos los alumnos y el profesor desprofeso hizo que antes de que llegaran a la próxima clase con el trabajo del sermón acerca del buen samaritano, hizo que a cada uno de sus alumnos en algún momento una persona necesitada se acercara a ellos pidiéndole ayuda. La realidad fue que todos los alumnos llegaron a la clase y ninguno de ellos se detuvo para escuchar o atender la necesidad de aquel que se les acercó. ¿Cuál habrá sido la nota? No lo sé. Pero sí el profesor se debe haber encargado de decirle a los alumnos que lo que estaban preparando en su mensaje no lo pudieron vivir. Y ahí está la realidad de las buenas obras que Dios ha preparado de antemano, que apuntan a cubrir las necesidades, pero que tienen que tener una correspondencia entre lo que podemos llenar nuestra cabeza y lo que necesita vivir nuestro corazón mirando al que está al lado nuestro. Una mujer
y con esto estamos terminando, sintiendo el mensaje de la palabra que sale acerca de las buenas obras. Hay más pasajes, pero no los podemos leer ahora. Hizo una experiencia, quiso hacer una experiencia y dijo: yo por 50 días me voy a proponer hacer una buena obra cada día. Por 50 días me voy a proponer hacer una buena obra cada día. Y así llenó su cabeza con este propósito, y quizás debe haber escrito una cantidad de cosas para hacer, para no pasar un solo día sin hacer una buena obra. ¿Te animarías tú a proponerte lo mismo? No sé si por 50 días, pero por un mes, proponernos anotar de antemano alguna buena obra que sabemos que podemos hacer en este tiempo donde tanta gente no puede salir, y bueno, pedirle ayuda, ponernos a disposición si precisa que le vayamos a buscar algo, si precisa que lo llevemos a algún lado. Bueno, hay cantidad de cosas. Yo voy a leer algunas para que nos pueda dar alguna idea de todas las cosas que se pueden hacer, pero seguramente tú puedes anotar más cosas de estas. Donar ropa, barrer la vereda de los vecinos, dar el paso a peatones en los semáforos, visitar a un familiar o un amigo que esté confinado en la cama, ser amable con un desconocido, ayudar a una mujer con niños a llevar a su auto las bolsas del supermercado, escuchar con empatía a una persona lo que necesite, recoger la basura tirada en un paquete público, llevar un postre casero a una estación de bomberos. Esto me dejó choqueado. Cocinar un día para una pareja que acaba de tener un bebé, mantener abierta la puerta para que pase otra persona, hacer un donativo a alguna organización altruista, ceder el turno en la fila de un banco o de un lugar de pagos a una persona mayor, donar sangre, regalar juguetes, y bueno, ahí vamos en 15, tengo anotadas 31. No sé si a mí me abrió la mente el pensar en estas cosas, y te lo dejo a ti. Y terminamos con este texto que teníamos acá. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Que Dios te bendiga, y que de aquí a un mes mucha gente pueda ver y glorificar a Dios por una pequeña buena obra que tú y yo hicimos. Gracias.